Y esa palabra fortalece y edifica nuestros corazones. Vamos a la palabra del Señor, capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Capítulo 3 del libro de Deuteronomio. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temor? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por alguna circunstancia que provoque en nuestros corazones, en nuestras vidas, el temor? Como seres humanos no somos ajenos a esta circunstancia. Todos estamos expuestos a esto. Usted quizás ha pasado por momentos que dice que le han provocado temor. Y ya mejor dicho, como tabasqueño, ¿cuántos hemos dicho? ¿Cómo expresamos los tabasqueños cuando tenemos temor? Iche. ¿Cuántos de ustedes han expresado eso? Iche. ¿Verdad? Y algunos dicen ya, ay, nanita. Pero es algo natural, es algo que está en nosotros. El temor es un sentimiento de inquietud, es un sentimiento de angustia, es una expresión que podemos manifestar, que quizás nos mueve o nos motiva a rechazar el futuro, a tomar una decisión de lo que viene, pero es motivado por el temor. Eso se manifiesta en cada uno de nosotros como seres humanos, no es otra cosa de otro mundo. Pero en la palabra del Señor, si vamos al verso 22 de ese capítulo 3, el Señor dice: no los temáis, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. No debemos de tener temor, porque el Señor dice, pelea por nosotros. Amén. Ojalá las circunstancias del temor fueran tan fáciles como, y a veces hasta cómica, ¿verdad? Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, hizo una comedia del temor. ¿Cuántos de nosotros escuchamos aquella frase que cuando una persona estaba sometida a una prueba decía, o a un momento feo, exclamaba: ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y se aparecía, todo fuera que aparecía el Chapulín Colorado. Y verdad, aquella persona se sentía protegida por ese superhéroe, aunque el superhéroe era un cómics que no servía, que hacía un desastre, pero al fin lograba el éxito. Ojalá la vida fuera en momentos del temor que todo se solucionara con una payasada, podríamos decir. Qué bonito sería. Pero la vida a veces nos enfrenta a circunstancias terribles. El temor era algo que se podía apoderar del pueblo. El Señor los estaba desafiando a entrar a una tierra de conquista, una tierra que 12 hombres ya la habían caminado, 12 hombres habían entrado, habían inspeccionado y venían con noticias verdaderas y noticias buenas, que era que la tierra era fructífera, que la tierra era bendecida y que todo lo que Dios les había dicho era verdad. Pero la realidad de ellos fue diferente, que 10 de ellos contaron una versión y dijeron: pero les recomendamos que no entren. 2 dijeron: sí, vamos a entrar, pero 10 dijeron: no entren. Esto nos puede llevar que circunstancias verdaderas, circunstancias positivas, no quitan el temor, sino debe de haber algo mayor que quite el temor. Y eso se llama la presencia de Dios
en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? El temor es disipado cuando Dios está con nosotros. 10 hombres vieron la buena tierra. 10 hombres hablaron de esa tierra maravillosa, pero el temor se apoderó de ellos. Y se olvidaron de la compañía y de la fidelidad de Dios. 2 de ellos dijeron, sí podemos. Se acordaron de la fidelidad y de las promesas de Dios. Y ellos animaron al pueblo, vamos a hacerlo. Queridos hermanos, para que la presencia de Dios esté con nosotros y el temor sea quitado, debemos de recordar 2 cosas esenciales. La primera, lo que Dios le dice al pueblo. Iban camino al Jordán. De pronto una de las tribus ve un campo hermoso y dice, este lugar es para nosotros, nosotros tenemos ganado, este territorio es el de nosotros. Y la palabra de Dios dice, aquí nos vamos a quedar. Moisés habla con ellos y les dice, ustedes no se pueden quedar. Si ustedes abandonan al pueblo, ustedes se van a convertir en traidores y eso no le va a agradar a Dios. Imagínense que usted avance en la vida cristiana y Dios le empieza a bendecir. Muchos oraron por usted, muchos clamaron por usted, pero ya que Dios le bendijo y usted está bien, pues dice que siga la iglesia avanzando. Si total es hasta que Cristo venga, y ellos que sigan, yo me quedo en lo que ya logré. Moisés le dijo, no hagan eso, porque eso no le agrada a Dios. Dejen su ganado, dejen su familia, pero todos los hombres de guerra tienen que marchar. Nadie va a regresar aquí, nadie va a habitar y nadie va a disfrutar hasta que la última tribu, les dice, hasta que la última tenga un lugar donde descansar. Entonces sí, regresen aquí. Qué bonito es cuando a usted le toca la 1. No sé cuántos de ustedes han participado en una tanda. El que la organiza, ¿qué número agarra? No va a agarrar la última, ¿verdad? Toma la 0, vamos a poner. La 0 es de, pero qué bonito que todos cooperen para él. Y se pela. Usted se va a alegrar, usted va a orar, donde esté mi amigo, Dios bendícelo, multiplícale. ¿Usted oraría así? ¿Qué diría? Llévatelo, Señor, si puedes. Así es la vida cristiana. Si usted se va ya cuando tiene bendición y se olvida de su pueblo, está fallando al compromiso de Dios. Se va a ir, si se quiere ir, hasta que termine la jornada de los demás, de los que le ayudaron a estar donde está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué entendemos eso? Eso se llama unidad. Una unidad es la suma de todos. Porque la siguiente condición es que Dios menciona el nombre de Josué. Prepara al líder. Y el líder que iba a entrar en la conquista en el Jordán se llamaba Josué. Entonces Moisés tenía que trabajar mucho con él para asegurar la siguiente generación. Queridos hermanos, se tiene que trabajar en la preparación, porque la individualidad y en la capacitación es importante, pero la suma de todos es más importante. La suma de cada uno de ustedes es importante en el establecimiento del reino. Dios les había prometido que Él estaba en medio de ellos, que los iba a ayudar, pero Dios les exigía esas 2 cosas: unidad como cuerpo, pero también el cuidado personal, y que el liderazgo se capacitara, se instruyera, se preparara. Imagínense lo que venía en la batalla. Josué iba a ser el líder, pero cada grupo tenía un capitán y un líder.
Imagínense que el líder se achicopalara, como decimos. Y antes de salir a la guerra, Dios le dijo, el que tenga miedo, regrésese a su casa. El que se acabe de casar, pues váyase un año de gracia. El que ha construido una casa y no la ha vivido, váyase y vívala. El que acaba de sembrar una viña y ya dio fruto, pues vaya un año y disfrute, tómele su juguito. No vaya a ser que muera en la guerra y nunca disfrutó. Queridos hermanos, Dios no es un Dios fuera de orden. Dios es un Dios ordenado. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Dios no nos pide nada desquiciado, nada fuera de la lógica. Lo que Dios pide es para nuestro bien y para el engrandecimiento de su reino en esta tierra. La condición de Dios es que les dice a ellos, no tengan temor. Abandonar el camino a medias o al inicio es muestra de temor. Es no confiar en Dios en el futuro. Es decir, pues aquí yo no veo futuro, me voy para otro lado. Eso es temor. Eso es manifestación de temor. Porque hay que quedarse y hay que enfrentar el camino y hay que ver lo que viene y tener fe en Dios. Si Dios estuvo conmigo acá, va a estar allá. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios no me ha dejado, Él estará conmigo. Queridos hermanos, la presencia de Dios indubitablemente la necesitamos. Donde quiera que vayamos, debemos llevar la presencia de Dios. Desde la perspectiva bíblica quiero hablarles que el temor es quitado cuando la presencia de Dios está contigo. Nosotros podemos temblar, nosotros podemos decir, ¿y ahora qué hago? Pero si Dios está contigo, las cosas pueden cambiar y van a cambiar, amén. El Señor le da palabra a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Qué hacer con el temor? Si su presencia está con nosotros, hay esperanza y hay bendición. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia y quiero que usted los anote, los guarde en su corazón, en su mente. Josué capítulo 1, verso 9. El líder que Dios había preparado, Dios le dice en el capítulo 1, verso 9, mira que te mando que te esfuerces. Pero le dice, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El temor te puede llevar a perder tu lugar. Queridos hermanos, algo que debemos de entender y bien claro, la iglesia nació para vencer. La Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Está declarando que no hay nada creado en este mundo que pueda detener la iglesia, a menos que tú te descalifiques. Y eso es provocado por el temor. Que tú digas, dejo mi lugar, dejo mi posición. Por eso la recomendación a Josué fue que le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente, sostente ahí en lo que viene. Y después le dice, no temas. Porque si tú aguantas en la línea, no te preocupes. Yo he logrado la victoria para ti. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Cuando entraron a Jericó, ¿qué hicieron ellos? Dieron las vueltas y Dios tumbó las murallas. Y tuvieron que estar allí dando vueltas. Pero allí estuvieron. Parecía algo ilógico. A lo mejor un hermano quería algo fogoso, ¿verdad? Y Josué, ¿y a qué hora le damos el primer martillazo a la muralla? Y el Señor le dijo, cállense.
Así les dijo el Señor, cuando den las vueltas, ¿qué les dijo? Vayan cantando todos en silencio. Queridos hermanos, primero para hablar, antes de hablar, tenemos que aprender a callar. Hay mucha gente que habla cosas y hasta de más. Cuando hemos aprendido a callarnos, es que hemos aprendido a escuchar. Y cuando hablamos tanto, es que hemos aprendido a hablar mucho y a escuchar muy poco. Hay gente que habla, hermano, hasta por los codos, pero nunca escucha nada. ¿De qué clase es usted? Dios le dijo, van a dar vueltas para escuchar primero. Y escucharon de todo. Y les dijo, prohibido hablar. El día que Dios los mandó y les dio la orden, cuando cayeron los muros, ¿qué le dijo el Señor? En la última vuelta, ahora sí van a ¿qué? A gritar. Y van a gritar con todo. Y van a tocar las trompetas. Y la palabra del Señor dice que Dios le dio una gran victoria. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Debemos de aprender los principios de Dios. El Señor le dice, no temas ni desmayes. Esa es la declaración para este hombre valeroso. En el libro de los Salmos, en el capítulo 3, verso 5 y verso 6. ¿Cuántos han leído los Salmos? Amén. Son devocionales. Dice de la siguiente manera, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mire el verso 6, no temeré a 10 millares de gente que quisieren, que pusieren sitio contra mí. Imagínense quién está diciendo eso. David. Dice que él llevaba su, ¿cómo se llama? El sleeping, la bolsita esa, el sleeping bag. Él lo llevaba, esa era su mochilita. Estaba la guerra y el enemigo y el armamento y todo. Y él, ¿saben qué? Antes de la guerra permítanme dormir, porque mañana no funciono si estoy cansado. Mañana nos vemos. Y él agarraba y extendía su colchita, abría. Y los otros, bueno, ¿y este cómo puede dormir? Dice, no temeré, ni aunque hubiere un ejército. Como Rosita ahorita, mire, tranquila. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No temeré a 10 millares de gente que quisieren luchar contra mí. Queridos hermanos, esa era la confianza de este hombre. Sí que estuvo metido en guerras. David tuvo guerras por todos lados. Fue un gran guerrero. Por eso Dios le prohibió construir el templo, porque le dijo, tu mano ha derramado mucha sangre y el templo tiene que ser edificado por hombres de paz, porque ese es mi pacto con la casa de Israel. Un tiempo de bendición, un tiempo de paz, un tiempo de abundancia. Entonces tu hijo, que es pacífico, así se llamaba Salomón, su nombre era Pacífico, tranquilo, pero bien cargadito de dinero. ¿Cuántos alaban al Señor? Súper millonario. Nadie tuvo la gloria de aquel hombre. Queridos hermanos, en el Salmo 23, ¿quién no ha leído el Salmo 23? Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo les pregunto, ¿hay algo más feo que la muerte? Alguien dice, ay hermano, yo sentí que me iba. Fíjese que el otro día hablando en una actividad que estábamos predicando, hablé sobre el estado de muerte de los creyentes y el estado de la muerte de los que no conocen a Cristo.
Y mencionaba yo que la palabra duermen es que los hermanos que mueren en Cristo están en la presencia del Señor, pero se han olvidado, se han desligado de toda obra de esta tierra, por eso ya descansan. Hay gente que dice, oren por su abuelito porque él se está acordando de usted. No, si murió en Cristo ni se acuerda. Y ni está viejito, está nuevecito, amén. Un cuerpo fuerte, firme delante del Señor, amén. Pero el que muere sin Cristo tiene conciencia y se acuerda de esta tierra y dice, mis hermanos, mi familia en ese estado de sufrimiento, ellos no descansan, están cuerdos y se están acordando de esta vida. Y cuando yo estaba diciendo esto, una familia fue impactada por esa palabra porque recordaron que uno de sus hermanos, fíjese esta historia, murió. Y dice que ellos lo escuchaban en su casa pegar de grito. Eso literalmente lo dijeron, que gritaba, sáquenme de aquí, me estoy quemando. Y ellos han enloquecido porque decían, ¿de dónde sale esa voz? Y ellos vivían lejos y escuchó clarita la voz de su hermano que pedía salir de ese lugar. Y al rato les avisaron que su hermano había muerto. Y él, cuando escuchaba el mensaje, decía, eso es lo que yo viví. Esa es la persona que va sin Cristo. Hermanos, ¿hay algo más difícil que la muerte? ¿Hay algo más terrible? La Biblia dice que es un emisario que cega al hombre y Dios le ha dado esa potestad. Pero ¿cuántos pueden decir que el Señor tiene la llave de la muerte y del infierno? Amén. Él lo declaró. Bendito es su nombre. Por eso David dice, no temeré, aunque ande ¿qué? En valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Hoy que estábamos en el sepelio de nuestra hermana Antonia Córdoba, 100 años de edad, la hermana, y la mayoría sirvió al Señor, iniciadora de la obra, o sea que iba a cumplir los 60 años de la iglesia en vida, como nuestro hermano Manuel Alpuín también. Pero hermanos, el testimonio de su familiar era que cuando la llevaron al hospital, ella decía, yo me voy con el Señor, ya hay ángeles aquí, ya los ángeles están aquí, me vinieron a buscar, yo me voy con el Señor, ya todo está listo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo? Amén. Esa es la seguridad que tenemos. Denles aplauso al Señor, amén. Señor, ella decía, ya están aquí, vinieron por mí. Y eso es una narración de su familia, que ella veía a los ángeles que estaban ahí para llevarla con el Señor. Queridos hermanos, por eso el salmista dice, yo no voy a temer, aunque esté la muerte ahí, Cristo está a mi lado. ¿Cuántos alaban al Señor? El Salmo 27, verso 1, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Hace la pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. ¿De qué temeré? ¿De quién he de atemorizarme si el Señor está aquí a mi lado? Esa es la confianza que Dios le impregnaba al pueblo. Esa es la fe que debe uno de tener si conoce uno al Señor. El Salmo 91, que lo hemos recitado, en su verso 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Cuánto le da miedo la noche? Todo es bonito.
Hay una hermana que tiene una casa muy, muy bonita, muy pequeña, pero muy bonita, pero todo alrededor está muy bonito por los árboles, son impresionantes. Pero dice, la cosa cambia de noche, dice, todos los árboles pues se ven un monstruo ahí, una oscuridad terrible. Y dice, todo es bonito de día, pero de noche está feo aquí. Pero dice la Biblia, no tendrás temor al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Queridos hermanos, esa es la garantía que Dios nos da. Esa es la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos la compañía de Dios. En el libro de Isaías hay una palabra maravillosa que Dios nos da. 41, verso 10. Dice de la siguiente manera: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿siempre qué? Ahí no dice la Biblia, pues cuando se me dé la gana, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le han dicho a alguien, oye, ¿me puedes prestar algo? Y se nos olvida, ¿verdad?, que nos prestaron algo. Oye, ¿me trajiste lo que te presté? No, pues se me olvidó. Bueno, ahí cuando te acuerdes, y pasa un año y nunca se acordó uno. Dios no es así. Ahí dice la Biblia. ¿Qué es lo que declara la Biblia? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Siempre te voy a dar mi mano derecha para ayudarte. Si hay alguien que tiene oportunidades para salir adelante, es un hombre que conoce a Dios. Dios está dispuesto para ayudarte. Dios está dispuesto para bendecir tu vida. Dios está dispuesto a cambiar tu historia, amén. Cuando alguien conoce a Dios y se arrepiente de verdad y ama a Dios con todo su corazón, Dios le da bendiciones extraordinarias, amén. Queridos hermanos, porque ese es el corazón de Dios. Un hombre se acercó al Señor temeroso cuando escuchó la palabra de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 1 y verso 7. Y el Señor le da la siguiente palabra: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas, verso 8, delante de ellos. Pero no va a temer, ¿por qué? Porque contigo estoy para librarte. El Señor lo mandaba a una comisión tremenda, pero le dijo, no temas, porque yo estoy ahí contigo, amén. No te sientas solo, no te sientas decaído. Ezequiel capítulo 3, verso 9. Dios llama a Ezequiel y le dice de la siguiente manera, Ezequiel 3:9, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahora, ¿por qué le dice tu frente será tan dura? Imagínense, como diamante. Si hay algo más fuerte que corta es el diamante, lo usan para cortar y para barrenar. Y le dice el Señor, así será tu mente, tu cabeza como diamante. Queridos hermanos, ¿por qué es necesario tener la fortaleza y por qué Dios